Bueno, hola a todos los que nos están viendo. Estamos en esta ocasión con Isabel Gracia, que actualmente se encuentra en España, y vamos a preguntarle cómo es que ha sido su experiencia y cómo es que llegó finalmente allá. Pues, ¿qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va por allá? Hola Carlos, pues muy bien, aquí estudiando en el conservatorio. Muy bien, pues vamos a preguntarte cómo ha sido tu experiencia bueno, empezando de tu formación básica. Tú aquí en México, ¿cómo es que comienzas tu formación musical? No sé si tu familia es de músicos y eso te impulsó o cómo fue que comenzaste en la música. Pues de hecho, no, mi familia son todos científicos, lo cual es un poco raro. Yo empecé en la música porque vi un concierto de una violista y a partir de ahí, bueno, yo no sabía que era una viola, entonces dije que quería tocar el violín. Ah, ok. Y, y yo pedí de regalo para mi cumpleaños un violín y me trajeron un piano. Bueno, Entonces, vamos. bueno, empecé a tocar piano, empecé con las clases de piano y un año después empecé con las de violín a los 6 años y compaginaba las dos. Luego, pues sí, seguí con las clases, venía una maestra a mi casa y después ya cuando tenía 9 años agarré la guitarra y pues seguí con los tres instrumentos hasta que terminé la primaria y mis papás se vinieron un año de sabático aquí a España por su trabajo y pues claro, nos vinimos mi hermano y yo con ellos y fue aquí donde yo dejé la guitarra y seguí con piano y violín con profesores más especializados en la escuela a la que iba. Y la verdad es que ese año estuve más enfocada al piano que al violín. De hecho, el violín lo dejé como muy aparte Ujú. y subí mucho mi nivel de piano, pero cuando terminó ese año sabático de mis papás, este, y volví a México, yo dije que me quería dedicar al violín y fue cuando entré a una escuela muy pequeña de música que había al lado de mi casa Ajá. y mi profesor me motivó como a entrar a la nacional porque me dijo que estaba subiendo mi nivel y como que tenía que buscar a más, ¿no? No hice pruebas para la nacional, pero entré a clases con Sebastián Papish, que es el concertino de la OFUNAM, y pues estuve con él 5 o 6 años en clases de violín, donde pues subí mucho mi nivel de violín, porque yo decidí, pues más o menos cuando estaba en tercero de secundaria, que quería dedicarme a la música, que quería ser violinista. Entonces, pues bueno, yo cuando terminé la prepa, este, me quedé un año más en México porque yo quería estudiar fuera porque mi mamá, como es de España y hay mucha tradición musical aquí y eso, dije, bueno, pues voy a aprovechar que además ahí tengo familia y todo esto para pues ver si me aceptan en algún conservatorio allá. Entonces terminé la prepa y me empecé a preparar para hacer las pruebas a conservatorios aquí en España. Y al mismo tiempo entré a la carrera de Historia del Arte. Y ahí fue cuando entré también con ustedes allá a Tlalpizzani, que me ayudaron con armonía, con entrenamiento auditivo, solfeo y todas estas materias que pues, la verdad me ayudaron muchísimo para entrar al conservatorio, ¿no? Entonces, sí, bueno, aparte me seguía preparando mi repertorio de violín para entrar a los conservatorios. Apliqué a los conservatorios de Pamplona, que es en el que estoy ahora, en Ajá. el de Madrid y en el de Zaragoza y en el de San Sebastián. En violín había mucha competencia porque para empezar solo había 3 plazas por instrumento. Ok. Entonces, yo en violín no entré, me quedé la primera en lista de espera, pero descubrí la musicología, que es como esta rama teórica de la música, que nos dedicamos pues a las transcripciones de documentos antiguos, a hacer investigaciones, básicamente a la recuperación de repertorio, incluso a las músicas populares. Y hice pruebas a musicología y entré aquí en el Conservatorio de Navarra. Muy bien. Hay mucha información interesante. Primero me llama la atención que dices que tus papás son científicos y el impacto que tuvo en ti ese concierto, ¿no? Como para decir quiero tocar y quiero empezar a estudiar.
Yo me imagino que tus papás en un comienzo dijeron, pues a lo mejor pues es una actividad complementaria o no sé si así cuando eras niña tuvo mucha importancia la música o cómo fue en esa parte de tus inicios musicales. Sí, pues mi papá, o sea, es químico, pero es muy melómano, muy, muy melómano. Entonces él desde que yo era pequeña me ponía pues obras de lo típico de Pedro y el Lobo de Prokofiev para que yo me fuera como familiarizando con la música, ¿no? Y sí, siempre me ponía música de ese tipo y pues yo creo que si mi papá no fuera melómano, no me hubiera puesto esas obras, aunque hubiera visto ese concierto, hubiera dicho como, pues bueno, un concierto, Sí. pero yo creo que sí que tuvo que ver que pues mi papá fuera melómano, además de que sí es cierto que antecedentes familiares, tengo un primo que es compositor y una tía abuela que era pianista profesional, además de un tío abuelo también que fue primer violinista de la Sinfónica Nacional. Ah, muy bien. Entonces, digamos que a tus papás no les cayó de sorpresa, así de que cuando tú dijiste quiero dedicarme a la música. Sí, no les cayó de sorpresa, o sea, mi papá ya estaba como intentando que yo tocara algún instrumento y eso, que escuchara música, sobre todo, cuando era más pequeña. Entonces, digamos, siempre te apoyaron, nunca dijeron, pues a lo mejor estudia química, mira cómo es, o algo científico. No, siempre me apoyaron, o sea, de hecho, cuando terminé prepa, yo ya les había dicho que quería dedicarme a la música, me dijeron que sí, que les parecía bien, que sin problema, que me apoyaban en todo. Y nada más me dijeron que para aprovechar más ese año que me quedé en México preparándome las pruebas, a lo mejor podía hacer el examen a universidad que se hace aquí en España, que se llama la selectividad, para entrar a otra carrera, por hacer algo mientras y fue cuando entré a historia del arte, pero ellos sabían que yo quería ir a música y pues sí, me apoyaron en todo momento. Entonces, digamos que tú en México terminas la preparatoria y llevabas tu formación musical en la escuela que es que estaba cerca de tu casa y con un maestro particular. Sí. Digamos, ¿hubo alguna razón por la que tú no hicieras el examen aquí en México, alguna escuela de música, o siempre tuviste claro que querías ir a España? No, yo siempre, o sea, sí pensé en un momento hacer exámenes en México, pero al final yo sí sabía que me quería ir a España porque me gustaba mucho pues el plan de estudios que tenían en violín y en musicología, además de que también me había animado a intentar para dirección de orquesta. Entonces sí, la verdad es que siempre tuve en mente España. Ok. Bueno, teniendo en cuenta que tu mamá es española, ¿ella es de Pamplona o es de alguna parte distinta? Ella es de Zaragoza, y pues Zaragoza y Pamplona están bastante cerca, de hecho los profesores tienen mucha relación y también hice pruebas a Zaragoza para violín porque para musicología no había. Y no entré en violín, pero bueno, al final como entré en Pamplona y era lo más cercano a la casa de mi mamá aquí, porque también tengo familia aquí, pues decidí venir a Pamplona. Ok, entonces, ¿y ahorita te quedas con algún familiar? ¿Estás rentando tú sola o cómo le haces? Ahorita estoy en una residencia de estudiantes y ya el próximo año me mudo con unas compañeras a un departamento para rentar, más cerca del conservatorio. Ok, y aquí algo que muchos tienen dudas, el nivel, por ejemplo, y todo lo que tú aprendiste en México, dirías que sí te ayudó, quedó un poco bajo, o cuando tú entras aquí al conservatorio en Pamplona, ¿sentiste algún cambio en el nivel? ¿Fue más o menos similar o cuál fue tu experiencia? Pues en general es un nivel bastante similar. Sí es cierto que en instrumento hay gente muy buena, tienen un nivel muy, muy, muy alto en instrumento, tipo de ganar competencias internacionales y cosas así, pero en la cuestión teórica, por ejemplo, armonía o entrenamiento auditivo, estamos bastante parejos, menos en análisis musical que me costó un poco al principio porque cifran distinto que nosotros. O sea,
cosas que nosotros escribimos aquí se llaman distinto aquí que allá, entonces yo estaba súper confundida de que no entendía nada, Sí, sí. pero una vez que le agarras al nuevo cifrado que te enseñan en este conservatorio, pues ya se va haciendo más fácil, pero sí es, o sea, cuando entramos todos es un nivel bastante parejo. ¿El cifrado cómo es diferente? Me llama la atención. ¿Qué tipo de cifrado es el que usan? Es un cifrado funcional que no ciframos en números romanos, no ciframos cuarto grado, 6/4, sino que ponemos las funciones, pues, estas tónicas, esta subdominante y, por ejemplo, un cadencial, yo me acuerdo que ahí me enseñaron a ponerlo K 6/4 y aquí se escribe como D de dominante, dos puntos. Entonces, yo al principio no entendía nada y al final interiorizar pues sí, todas las funciones, sea cuarto, sea sexto grado, pues me Ya. costó un poco. Entonces, la función armónica del grado, así en general, es que, bueno, es, digamos, similar y a pesar de que es el mismo idioma, hubo ahí algunas cuestiones. Sí. ¿Cómo cuánto tiempo te llevó adaptarte a, digamos, a ese cifrado? Pues yo creo que me llevó bueno, aún me sigo familiarizando con ciertas cosas porque vamos avanzando en el repertorio, empezamos en barroco, vamos hacia romántico, incluso llegamos al dodecafonismo. Ujú. Entonces cada vez voy descubriendo más cosas, pero al inicio lo básico me costó como unos 3 meses, también con ayuda de compañeros que pues ya habían estudiado en Pamplona antes, que me ayudaron y me explicaron cómo funcionaba, también con ayuda de los profesores y eso me tomó como 3 meses más o menos. Ok, y bueno, regresando todavía un poco más, tú estando en México, ¿cómo es que haces tu selección de conservatorios y cómo son los exámenes? ¿Tuviste que ir a España a hacer los exámenes o fue a distancia? Hmm. Pues cuando yo iba a hacer los exámenes al conservatorio fue justo pandemia, entonces estábamos todos confinados. Y yo empecé a buscar, mi primera idea era irme al Conservatorio Superior de Madrid, Ajá, y también vi que en Madrid estaba el Catarina Gurska, que es privado. También había visto, no sé, busqué todos los conservatorios posibles superiores en España y agarré los que más me llamaba la atención o más me gustaba el plan de estudios de violín y de musicología sí tenía, porque no todos los conservatorios tienen musicología. Entonces, pues sí, la segunda opción, de hecho, no, la segunda no, mi última opción era Pamplona, ni siquiera pensaba venir a Pamplona, pero vi el plan de estudios de musicología y me gustó mucho. Y sí, las pruebas fueron online, que fue bastante complicado porque al hacer para violín y para musicología, yo tenía que hacer grabaciones de mi repertorio, que era obligatorio un repertorio de 3 obras de distintos estilos, de media hora máximo. ok. ¿Qué pasa? Que yo no podía cortar las obras, o sea, tenía que tocar las 3 obras todo seguido. Entonces me equivocaba en el concierto del medio, por ejemplo, y tenía que volver a empezar otra vez todo. Yo no sé cuántas grabaciones pude hacer. Y aparte de eso, aparte de las grabaciones, tú hacías como una videollamada con los maestros del conservatorio y te Sí, escuchaban un poco. Te cortaban a los 3 minutos o menos. sí. Y ahí sí fue complicado porque muchos exámenes eran a las 9 de la mañana de aquí de España, lo cual es las 2 de la mañana de México. Sí, no, qué pesado. ¿Y cómo le Y hacías? entonces yo tenía que ponerme a tocar y hacer ejercicios de análisis musical y cosas así a las 2 de la mañana. Entonces, una semana bastante intensa porque todas las pruebas se juntaron en una semana de todos los conservatorios. Entonces, sí fue una semana bastante pesada de estar tocando a las 2 de la mañana, lecturas a primera vista, ejercicios armónicos y cosas de este tipo. Entonces, a pesar de que es musicología y uno podría pensar que es un enfoque teórico, veo que también todo este aspecto del instrumento es, o sea, se toma en cuenta, ¿no? Y es importante. Sí, de hecho sí, o sea, nosotros tenemos obligatorio tocar nuestro instrumento en el conservatorio. En primero no tocamos, pero es porque tenemos la materia de coro y de piano, o sea, tu segundo instrumento, que es, si tocas un instrumento monódico, tienes que tocar uno polifónico, o sea, piano o guitarra o clave, órgano, lo que quieras.
Y si tocas uno polifónico, puedes escoger cualquier monódico, ya sea cello, flauta, clarinete, lo que quieras. Entonces, eso, en primero tenemos coro y piano, o sea, nuestro segundo instrumento, en mi caso es piano. Ajá. Y a partir de segundo hasta el último año ya tenemos nuestro instrumento, nuestro primer instrumento, que el mío es violín. Y estamos pues con los profesores del superior tomando 1 hora de clase a la semana, aparte de seguir con las clases obligatorias del segundo instrumento, que tenemos 3 años, hasta tercero. Y además en tercero también, aparte de seguir con nuestro instrumento, tenemos música de cámara, donde podemos formar conjunto pues con quien nosotros queramos. ¿Cuántos años son en total en el conservatorio? Son 4. Ok, entonces digamos, estás en la mitad. Sí, estoy a punto de terminar segundo. Y, por ejemplo, con respecto a la edad, que bueno, tú estás muy chica, ¿tuviste algún problema? ¿Ellos tienen algún límite de edad? ¿O cómo funciona ahí? Pues no, no hay ningún límite de edad, o sea, puedes encontrar incluso personas que tienen mi edad ahora y están terminando el superior, o sea, que entraron antes de los 18, y personas que pues ya tienen la carrera, han trabajado toda su vida, pero ahora a los 50 años han decidido meterse, por ejemplo, a composición. Ah, muy bien. Y hay un poco de todo, es muy variado. Sí es cierto que en musicología somos más o menos todos de la misma edad, pero en interpretación hay mucha gente de edades muy distintas, desde gente que todavía tiene 17 hasta gente que tiene 40. Entonces es muy variado. Entonces, digamos que no es como aquí, ¿no? Que te ponen un límite y que si pasas Y los no, dos ya no sirves, ¿no? Casi para la música, te dicen. aquí puede hacer la prueba quien quiera y si tiene las aptitudes necesarias, entra. Ah, mira, pues eso está muy bien, que yo creo que es como Sí, debería de ser en todos lados. Y, y bueno, además que mencionaste que el nivel de instrumento es alto, o sea que yo imagino que esa gente que se podría considerar mayor o mediana edad, igual puede desarrollar un buen nivel de instrumento. No sé si tengas sí. así compañeros que tengan un Pues nivel por así. ejemplo, tengo un compañero de fagot que está casado, tiene hijos, o sea, creo que tiene 40 y tantos años. Y él ha estado trabajando pues toda su vida y ahora está en cuarto de fagot y tiene un muy buen nivel de fagot, es muy, muy bueno. Y hay así de todos los ejemplos, en verdad. O sea, antes tenía también una compañera de musicología que se graduó hace 6 años de la universidad y estuvo trabajando y ahora entró a musicología con nosotros y toca piano y tiene un muy buen nivel de piano también. Ah, mira, pues eso es bueno que lo comentes porque también aquí en México, pues tú sabes que hay personas que a lo mejor pasan de ese límite de edad que ponen las escuelas y abandonan finalmente la música, ¿no? Porque alguna institución les dice que si no tienes tal edad, ya no puedes ingresar. Y, Sí. y- y viendo que aquí, pues sí, ¿no? Que es diferente y los resultados, pues obviamente también. Oye, y ya estando allá, ¿tú sufriste de algún modo con la comida, el cambio de horario, así una cuestión cultural? Pues no mucho, porque como tengo familia aquí, yo los veranos venía a ver a mi familia y pues el cambio de horario siempre me afecta, pero me costó poco adaptarme al principio. Sí es cierto que la gente es más cerrada que en México, ¿Cómo? pero ya aquí donde vivo, como estoy con más chicas aquí viviendo, pues hice mi grupo de amigas y también en el conservatorio de todas las especialidades de composición, de pedagogía, de musicología, de interpretación. Entonces me costó poco adaptarme, la verdad. Oye, y eso que dices que son más cerrados, ¿como en qué sentido? Que son como más fríos, que es lo que se dice normalmente, porque aquí pues a lo mejor a todos les hablamos como en diminutivo o buscando ser lo más amable posible. ¿No? ¿A eso te refieres? Más o menos, porque es que, por ejemplo, yo cuando entraba a una escuela nueva en México era como que todos iban de, ay, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Y aquí, o sea, les costaba un montón, acercarse. Por ejemplo, en musicología, a ver, es un conservatorio pequeño y aceptan poca gente. En musicología en mi generación éramos 4, al final una chica se fue y Ajá, nos juntábamos 3 y había un chico como que siempre estaba apartado y tardó 3 meses en hablarnos. ok.
y cosas de ese tipo, ¿no? Como que tardaban mucho en acercarse o en decirte hola por el pasillo y cosas de este tipo. O sea, ahora ya nos llevamos súper bien todos, pero cierto que tardan como más en interaccionar que lo que yo he vivido en México. Ok, pues mira, eso es interesante, ¿no? O sea, que son cambios que a lo mejor uno diría son pequeños, pero que finalmente cuestan trabajo en el día a día, ¿no? Sí, es cierto. Oye, y pensando que a lo mejor algún alumno aquí en México, que no sé, a lo mejor no tenga familia en España, ¿cómo crees que debería llevar su proceso? A lo mejor poniendo como ejemplo el Conservatorio de Pamplona, pero tú que tuviste la experiencia en varios, ¿cómo deberían ser los pasos a seguir si, digamos, yo tengo 18 años y me gustaría ir a España? Ok, pues primero creo que tendrían que convalidar su prepa para tener como un equivalente a la prepa española. ¿Ok? Y ¿Y después de eso eso, es en dónde? Ese, yo ese creo que se hace en la UNED. Ah, ok, pero eso, digamos, ¿se hace antes de viajar o solo llegando ya? Y se tiene que hacer antes de viajar porque es un trámite que suelen tardar un poco. Ajá, ok, bien, bien. Entonces es hacer como la revalidación para que sea aceptado en España. Sí, porque sí es cierto que para el conservatorio hay veces que sí piden la prepa y si no te piden hacer como lo que llaman prueba de madurez, que son como, creo que preguntas de cultura general y de lógica y cosas así. Ok. Y después de esto, pues ya sería meterte a la página del conservatorio al que quieras acceder, y ver, pues, sobre todo las fechas, para que no se te pase el tiempo, porque tienes que mandar papeles y un montón de cosas antes de las pruebas. Y primero tienes que ver si tienes que viajar o no para las pruebas, porque yo tuve suerte de que fueran online, de que no tenía que viajar, pero muchas veces alumnos extranjeros les dejan hacer las pruebas online. Por ejemplo, ahora este año una chica de guitarra, una chica japonesa, la dejaron hacer las pruebas online. Entonces yo Ajá, supongo que eso sería viable. Y después de eso, pues ver las pruebas de acceso para la especialidad a la que quieres ir y sobre todo estudiar. Estudiar mucho porque son muy estrictos, son muy, muy duros y sí, muy estrictos para las pruebas de acceso. Y si le aceptan al alumno, sobrevivir aquí, yo le diría que no se fuera a una residencia universitaria, sobre todo porque, pues claro, si esa persona no tiene familia aquí, en las vacaciones ujú. cierran la residencia, entonces no te puedes quedar aquí. Entonces yo le diría que se buscara como un departamento compartido con gente del conservatorio y así tendría más libertad de llegar cuando quisiera y de si se quiere quedar ahí en las vacaciones, pues que se pueda quedar. Ok, la residencia es como una especie de hotel para estudiantes. Sí, es más o menos así. Nosotras tenemos pues nuestra habitación, que es donde estoy ahorita, con nuestra cama, nuestro propio baño, nuestro escritorio y tenemos un comedor abajo donde pues nos dan desayuno, comida y cena, menos los fines de semana que no nos dan cena. Ok, pero eso es, digamos, aparte, no depende del conservatorio. No, no depende del conservatorio. Pamplona es una ciudad muy universitaria y tiene un montón de residencias para estudiantes, pero propiamente el conservatorio no tiene una residencia específica para sus alumnos. Ok, y pensando que a lo mejor alguien quisiera trabajar y estudiar, ¿tú crees que sería posible? Sí, de hecho la mayoría de gente del conservatorio estudia y trabajan, ya sea pues dando clases de música, porque aquí se busca mucho clases particulares de instrumento o de teoría musical, de solfeo, de lenguaje musical, cosas de ese tipo. Entonces, te tendrías que organizar muy bien con las materias porque sí es cierto que tenemos muchas materias. Yo en este momento tengo 13 en Ajá, el sí. conservatorio. Entonces, te tendrías que organizar muy bien para pues, poder trabajar y si quieres llegar a las 13 materias. Ok, y aquí algo que se me ha olvidado, en otros países a veces para ir a estudiar te piden que tengas una cuenta de banco del país con cierta cantidad de dinero que muestra que tienes con qué mantenerte un año o el tiempo que vayas a estudiar. ¿Tú tuviste algún requisito de ese tipo? No, la verdad es que no, o sea, yo pues tengo una tarjeta española que es para
gente joven, adolescentes y mayores de 18, en general hasta los 30 creo que te hacen descuentos, pues, por ejemplo, en museos o sitios culturales, ¿no? Ajá. Pero también tengo otra tarjeta que es como de reserva, que es de México, que la uso pues para emergencias, ¿no? Y puedes pagar con eso tranquilamente en cualquier lugar. Sacar dinero, pues sí te piden comisión porque no hay esos bancos aquí, Sí. pero, pero no me pidieron ningún requisito así de ese tipo para venir. Ok. Oye, también ahora que mencionaste a esta persona de Japón que hizo el examen, bueno, estando en Europa y que los países son un poco más cercanos en comparación a América, eh, ¿cuántos alumnos hay así internacionales? ¿Hay muchos? Pues no, de hecho hay pocos, así que esté fija aquí, somos dos, hay un chico de piano que es griego y yo, y sí vienen varias personas de lo que se llama Erasmus, que es un año te vas a estudiar tu carrera a cualquier país que no sea el tuyo de la Unión Europea. Sí. Entonces, este año tenemos a una chica de saxofón de Italia Ujú. y me parece que a otro chico griego de batería jazz, porque el conservatorio en el que estoy tiene la parte del clásico y la parte de jazz, entonces tú puedes ser pianista de clásico o pianista de jazz, Ah, o muy lo bien. que quieras. Entonces, sí. Sobre todo hay profesores extranjeros de Latinoamérica, hay un profesor uruguayo, otro argentino y cosas del estilo, sí. Muy bien, sí, que de hecho el tener maestros y compañeros de diferentes lugares del mundo hace que la experiencia pues sea más enriquecedora. Quizás a momentos se puede sentir que es incluso competitivo porque hay muchos niveles de diferentes lugares y eso te hace finalmente creo que crecer, ¿no? Como para igualar niveles y aprender de cómo aprenden en un lugar cierta cosa en particular y bueno, creo que esos cambios culturales es lo que hace finalmente crecer al alumno, que imagino que en tu caso ha sido así. Sí, 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 al final sí, o sea, yo viendo el nivel que traía la gente, pues por ejemplo con violín, que para terminar, o sea, su recital de fin de estudios de la carrera, pues muchos tocan la Chacona de Bach o el concierto para violín de Tchaikovsky, de Sibelius, de Brahms, o sea, es un nivel muy alto. Y, y sí es verdad que hay competencia, pero es una competencia muy sana y es lo que me gustó de este conservatorio, porque no era de, tú no sabes, pues te quedas ahí y así saco yo mejor calificación. No, o sea, te ven que no sabes, que estás apurada y te van a ayudar, o sea, incluso los intérpretes hacen concursos en el conservatorio. Por ejemplo, el último que hicieron fue para los violinistas de tercero, que quien ganara se llevaba un violín de un violinista de aquí de Pamplona, que era, el violín era de 1749 me parece. Quien ganaba se podía llevar el violín por 9 meses. Y pues ganó una chica de tercero y los compañeros pues animándola, apoyándola, ayudándose a estudiar entre ellos. O sea, es una competencia pues muy sana al final. Ok, se van apoyando mutuamente, ¿no? Y se hace como equipo y finalmente pues estás a gusto. Y bueno, ya casi para terminar aquí la entrevista, tú cuando termines tus estudios, ¿planeas quedarte allá, ir a otro país en Europa, volver? ¿No sabes aún? Yo pensaba quedarme por aquí porque me gustaría hacer una maestría en musicología y además me gustaría intentar entrar al superior de dirección de orquesta en Barcelona. Ok. Y en musicología, si tú siguieras por allá, las líneas de investigación, como por dónde lo llevarías tú, no sé si es como música española antigua o algún tema que te haya interesado. Pues hay un montón de cosas. Yo ahora mismo este año, porque todos los años tenemos obligatorios trabajos de investigación, los ¿No? formales, incluso se pueden publicar en revistas de musicología. Y ahora me estoy yendo sobre todo por la música instrumental barroca en México, porque aquí la gente se mete mucho en lo que es español y he buscado muchas cosas de México, así del siglo XVII y cosas por el estilo, y no hay mucho.
hay como muy en general, no en tan profundidad. Entonces sí que me gustaría guiarme pues por la línea de lo barroco en Latinoamérica y en otros países, no solo en la Europa occidental. También es cierto que tenemos una materia que se llama etnomusicología, que se trata de estudiar la música como cultura y la música en otras culturas que no son pues, la música clásica occidental, ¿no? Sí, Y también me estoy guiando mucho por esa rama de estudiar pues las músicas folclóricas de distintos países, incluso el jazz. Este cuatri, estoy bastante metida en el jazz. Entonces, no sé, la verdad es que me gusta todo y probablemente cambie de opinión cuando termine la carrera y me vaya por una rama a lo mejor completamente distinta. Pero de momento estoy este, en esas líneas de investigación, además de investigar de dónde provienen ciertas músicas folclóricas españolas y cómo otros compositores extranjeros, no españoles, las ujú, retoman en sus obras, más o menos como el traslado de repertorio. ok, pues suena interesante, vamos a ver qué pasa en un par de años. Y ya para terminar, Isabel, en este proceso, en la transición de México a España y estando en España, ¿hubo algo que dirías que fue un reto importante que tuviste que vencer? O sea, el reto más grande. Uf, pues yo creo que sobre todo la primera vez en vivir sola, ¿no? Porque claro, yo siempre he vivido con mis papás y mi hermano. Entonces, el eso, despegarte de tu familia por tanto tiempo, a tanta distancia, sí, al principio sí se me hizo bastante duro y el tener que resolverme absolutamente todo yo sola, moverme yo sola, o sea, convertirte tal cual en adulto, ¿no? Eso Sí, me sí. costó bastante, pero al final cuando te adaptas, lo pasas muy bien y bueno, aunque siempre se extraña la familia, pues estoy aquí pues, por la música, ¿no? Y lo disfruto muchísimo. Bueno, pues qué bien. Pues gracias por darnos la entrevista, Isabel, y a ver si en un par de años te volvemos a entrevistar, a ver finalmente qué es lo que andas haciendo por allá, si regresaste y cómo te ha ido en general. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias. Adiós. Bye.